Buenas tardes, mi nombre es Steven Arias y a continuación voy a explicar nuestro proyecto 2 del curso de Sensores y Actuadores, el cual consistió en sensores electrónicos e interpretación de mediciones. En este proyecto nos solicitaban obtener el coeficiente de rodadura de 3 superficies distintas, entonces por lo tanto nosotros procedimos a resolver el cuestionario previo de primero, y la primera pregunta con la que nos encontramos es: ¿qué es la resistencia de rodadura? La resistencia de rodadura es el efecto que se opone a la rodadura de un cuerpo. Este se genera cuando el cuerpo que rueda sobre una superficie se deforma, o se deforma la superficie, o ambos simultáneamente. Dicha deformación es el producto de las presiones existentes entre ambas superficies, y este concepto está asociado a una pérdida de potencia debido a que la fuerza se opone a la dirección del movimiento. Es un tipo de fricción, por así decirlo. Y como se puede ver en la imagen, esta es la zona de deformación que existe. La siguiente pregunta es: ¿qué se conoce como coeficiente de rodadura? Y se le denomina coeficiente de rodadura a la relación entre el coeficiente de resistencia a la rodadura o superficie frontal de la huella de contacto y el radio de la rueda. Este coeficiente es adimensional debido a que nuestro primer término, el coeficiente de resistencia, es una distancia, es una unidad de longitud, y el radio también. Este valor se ve afectado por la rigidez del cuerpo, el radio, el peso o carga a la que esté sometida el cuerpo, el acabado, la viscosidad o la temperatura, entre otros factores. Este valor se calcula debido a la ley de Coulomb, que nos dice que el momento va a ser igual a a esta distancia por la fuerza normal. Y luego ese concepto se sustituye en la sumatoria de fuerzas del diagrama, y así es como se llega a ese resultado previamente mostrado. Y finalmente, la última pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre el coeficiente de rodadura y el coeficiente de rozamiento? Y bueno, como previamente se explicó, el coeficiente de rodadura es un objeto que se va trasladando y va rotando simultáneamente, mientras que el coeficiente de rozamiento está presente en un cuerpo que se desplaza sobre una superficie, pero él se desliza. Entonces, eh, este fenómeno de girar no está contemplado. También hay que tomar en cuenta que teóricamente para el coeficiente de rozamiento lo que se aplica es una fuerza, mientras que para el coeficiente de rodadura es un momento externo lo que está aplicado. Eso es lo que genera la diferencia entre ambos. Y ahora mi compañero Gabriel va a mostrar el experimento. Gracias. Va a continuar con el experimento, perdón. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Fuentes y a continuación voy a explicar la rampa, el diseño que planteamos. Entonces, bueno, esta es la rampa, básicamente. Por aquí tenemos un disipador de calor y por allá algunas tablas de melamina. Y esto es un soporte para evitar que se doble en el centro. Entonces, aquí tenemos el cilindro de cartón y aquí es donde se coloca el teléfono. Bueno, entonces vamos a proceder a tomar los datos. Entonces aquí se inicia la grabación de los datos. Se monta aquí para que quede más tallado. Y ahora sí. Entonces se tira a partir de aquí, que tiene una altura de 9.5 centímetros. Y me regalan un campito.
la última por ahora. Ok, entonces esos fueron los primeros, ponemos pausa. Entonces esos fueron los primeros datos con superficie lisa. Ahora vamos a utilizar otra superficie, que es una tela. Ok. Y la última superficie es esta. Esta tiene un acabado rugoso, bastante homogéneo. Entonces, vamos con este. Es que me quitan la tela, entonces no agarro la marca. Pero me está quedando chingo esto. Ahora sí. Esta es la primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. No variantes. Bueno, pero funciona. Tenemos una vez más. Ahora sí. Entonces ahora procedemos al análisis de datos. Entonces, listo. Bueno, ahora continuando lo que vendría siendo la solución propuesta. Aquí tenemos un diagrama de la rampa empleada, en la cual tenemos una altura inicial al puro principio y está inclinada, entonces va a llegar a un punto final que sería como de altura cero de referencia. Entonces, basados en estos y mediante el método de energías, podemos interpretar que al principio, como está en reposo, el cilindro con el celular solamente va a poseer una energía potencial gravitacional y conforme éste se mueva va a ir adquiriendo una energía cinética, es decir, del cilindro y del teléfono, y también va a realizar un trabajo en la fricción de rodamiento. Entonces, aquí podemos despegar de esta ecuación con los conocimientos de dinámica y tenemos esta ecuación que vemos los términos de velocidad de centro de masa. Diga que el cilindro y el teléfono tienen el mismo centro de masa y el mismo centro de giro, podemos cambiar la velocidad de centro de masa por la velocidad angular por el radio exterior.
Entonces, al despejar el coeficiente de rodamiento de esta ecuación, tenemos lo que vendría siendo la ecuación teórica. Ahora sí, lo que se hizo aquí fue medir las variables físicas del experimento. Entonces tenemos, por ejemplo, la masa del teléfono junto con el estuche, el ancho del teléfono, el espesor del teléfono, la masa del cilindro y otros datos. Y a partir de ellos se calcula la inercia y se introducen los datos en la ecuación anterior, la que pueden ver aquí. Entonces se obtiene esta ecuación que sería la ecuación experimental, de la cual se va a obtener los coeficientes con los saltos. Entonces, resumiendo la solución propuesta, primero se miden las variables físicas, luego se realiza el cálculo de la inercia del teléfono y el cilindro, y luego se introducen los valores en la ecuación para obtener la fórmula experimental del coeficiente de rodadura. Luego se mide la velocidad angular, la final, al bajar por las tres superficies distintas. Luego se realiza esa observación de la velocidad, ya que no es tan fácil realizarla. Y se calcula el desplazamiento angular. Y ya con esto tenemos las variables de la ecuación. Y se introducen en la ecuación, pues. Y luego se obtiene el resultado del coeficiente de rodadura. Entonces, ahora vamos a pasar a ver los resultados obtenidos. Aquí vemos la gráfica de velocidad angular en función del tiempo para las tres superficies distintas. En ellas podemos ver que cada una tiene 6 picos, los cuales corresponden a un aumento de la velocidad angular y luego baja a cero cuando finaliza la rampa. Eh, Como se puede ver, cada una tienen las formas muy parecidas y lo que se debe observar en ellas es la velocidad angular final. Entonces, lo que se realiza es mirar el comportamiento de ellas durante todo el recorrido y observar el punto en donde cambia este comportamiento. Por ejemplo, aquí podemos ver que aquí hay un pico, entonces el valor que se toma como la velocidad angular final de este salto sería el que está justo antes de este, al igual que, por ejemplo, el primero. Entonces, con esta velocidad angular final, se calcula el desplazamiento angular mediante el método de integración por trapecios de esa velocidad angular y ya se procede a realizar el cálculo del coeficiente de rodadura. Aquí tenemos los resultados para las tres superficies. Para la tabla de melanina, que era relativamente lisa, tenemos que da 0.009335. Para la lámina de acrílico da 0.011029 y para la superficie textil da 0.011099. Analizando un poco estos resultados, podemos ver que aquí se muestra un salto en la tabla de acrílico y lo que se va a observar básicamente se puede notar en todas las superficies y saltos. Entonces, lo que se ve es un patrón como pequeñas curvas, en el cual se repite durante todo el recorrido. Y básicamente se puede pensar que es como una perturbación en el recorrido. Sin embargo, si se analiza el desplazamiento angular, se podrá observar que se repite cada 2 pi radianes. Es decir, cada vez que el cilindro gira, hay una perturbación, por lo que se puede atribuir este error a lo que vendría siendo una desalineación en el centro de masa del cilindro y el teléfono, el cual pues no permite un movimiento uniforme. O también que el cilindro al ser de cartón e ingresarse el teléfono puede que se haya ovalado un poco y genere este comportamiento. Ahora sí, la tabla de melanina era básicamente el material de menor rugosidad, por lo que es coherente que dé un resultado de coeficiente de rodadura relativamente bajo, como se puede ver que era 0.09 y fue el más bajo de los tres, por lo cual tiene mucho sentido. Luego, la lámina de acrílico, como aquí se muestra en la imagen de su textura, se puede ver que es como más rugosa que la tabla de melanina y tiene pequeños orificios, lo cual se podría pensar que estos pequeños orificios son los que van a dar la línea de acción de la fuerza de resistencia a la rodadura. Sin embargo, al ser un cilindro tan largo, el que se utilizó, este va a hacer contacto también con los bordes de este mosaico, por lo que al ser una superficie rígida, no se va a sentir tanto estos pequeños orificios, por lo cual no se espera que el coeficiente de rodadura sea muy grande en comparación con el pasado, pero tampoco sea menor. Entonces aquí se puede ver que la lámina de acrílico da 0.0129, por lo cual tiene coherencia. Y por último, la lámina
la superficie textil, la cual era una cortina que tenía un espesor muy pequeño. Se espera que, como no es tan rígido como la tabla melanina o la lámina de acrílico, se espera que el cilindro se hunda un poco y la línea de acción de la fuerza de resistencia a la rodadura sea mucho más alta y por ende el coeficiente también fuera mayor. Entonces, al ser un espesor tan pequeño, tampoco se va a esperar que aumente de manera muy significativa. Y en los resultados se puede ver que fue de 0.1099, lo cual supera los resultados de la lámina de acrílico y la tabla de melanina, lo cual tiene bastante sentido. Y bueno, al ver estos resultados en comparación, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica que se tomó de un artículo que hablaba sobre el coeficiente de rodadura de las ruedas de carro a cierta presión. Aquí se puede ver la línea roja 45 psi sobre asfalto. Se puede ver que a bajas velocidades se tiene un coeficiente de rodamiento menor a 0.010. ¿Cuáles son los resultados muy parecidos a los que obtuvimos? Entonces se puede comprobar que la ecuación planteada tiene bastante sentido, ya que muestra resultados parecidos a otras mediciones a gran escala. Y bueno, y algunas recomendaciones para el experimento, es decir, para que la medición de este coeficiente sea lo más acertada posible, es verificar que los centros de masa del cilindro y del teléfono estén alineados, de manera que el cuerpo gire uniformemente, al igual que el cilindro sea rígido para que sea un movimiento no ovalado, por así decirlo. Además, el ángulo de la rampa sea constante, ya que esto puede, si la tabla sobre la que se tira el cilindro no es completamente recta, este cambio de ángulo puede hacer que el momento de rodadura cambie y entonces la ecuación planteada no funciona para este caso. Y por último, establecer un freno al final, de manera que sea mucho más fácil encontrar la velocidad angular. Y bueno, en este caso no se realizó porque era un cilindro de cartón, pero usando un cilindro más rígido, sí se puede establecer un freno al final. Y esto sería. Muchas gracias.